Nos encontramos de este lado del estudio porque vamos a platicar el tema, vamos a analizar el tema del maltrato hacia los adultos mayores. De repente hemos perdido el respeto a esas personas que nos criaron, a veces se llega hasta el abandono, el maltrato que también se está registrando al interior de las familias. Y yo quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan en esta mesa, la doctora Darling González López. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Gerontología, Geriatría, AC, filial Tabasco. Muy buenos días, bienvenidas. También al abogado Mauricio Piloto Baeza, buenos días. Y a la psicóloga Rosalía de la Cruz Ramón. Gracias por aceptar la invitación para abordar este tema. Antes de entrar a los detalles, según el INEGI, en el último estudio Tabasco, de cerca de 250,000 adultos mayores, por lo menos el 15% tenía el registro que padece algún tipo de maltrato. Esto de acuerdo, le repito, a las cifras del censo que correspondía al año levantado 2019-2020. Yo no sé si ya exista alguna actualización, pero de acuerdo a esos datos, unos 37,000 personas de la tercera edad se encuentran en algún tipo de abandono, ya sea social, familiar, económico o domiciliario. ¿Ustedes qué estadísticas tienen? ¿Cómo nos encontramos actualmente en este tema? Muy buenos días. Buenos días. Pues no, yo tengo unos datos aquí de la ONU. Abogado Mauricio Piloto Baeza, especialista en derechos humanos. Ok, traje bastante, algo de información, pero vamos a fijarnos en el maltrato, ¿no? En el punto toral. Dice, en el último año, en los datos que yo tengo proporcionados por la ONU, que son actualizados, en el último año aproximadamente 1 de cada 6 personas mayores de 60 años sufrieron algún tipo de abuso en su entorno comunitario. ¿Qué quiere decir? Las tasas de maltrato a personas mayores son altas en instituciones como son residencias de ancianos, centros de atención a larga duración. No en todos aplica esto, lo dice la ONU, porque lo hace en general, hay veces, no quiere decir específicamente en Tabasco o en el Estado mexicano, sino es un panorama general, porque hay visitadores, hay relatores que se dedican a ver este tipo de asuntos, ¿no? En lo específico dice, y aquí se incrementó mucho con las tasas, o sea, las tasas de maltrato a las personas de edad, que se quiere decir que ahora ya no son personas de la tercera edad, sino son adultos mayores, y se incrementó con el COVID, con la pandemia de COVID, por el hacinamiento que han tenido, de hecho hasta las mujeres han sido violentadas y mucho esto, pero los adultos mayores esto lo han sufrido. Y el maltrato a estas personas, o sea, puede llegar desde graves lesiones, que son datos de la ONU, muy específicos, y graves lesiones físicas y consecuencias psicológicas prolongadas. ¿Qué quiere decir? Que les afecta a largo plazo toda su vida ese maltrato, viven con miedo, ya le podrá ahondar más la psicóloga y la licenciada aquí. Y se prevé, o sea, esa prevención, un aumento del problema por el envejecimiento de la población en muchos países, como el nuestro, que tiende a envejecer. En el 80, entre 80 y 90, la población del Estado mexicano era muy joven. Obviamente, ahorita ya esa tendencia de juventud va a que nosotros ahora somos o adultos de la tercera edad, adultos mayores, y está envejeciendo, ¿no? Así como pasa en países de Europa, ¿no? Sí. Y por aquí, más adelante, por aquí los tengo, mira, por ejemplo, la población mundial de mayores de 60 años se duplicará con creces de 900 millones en el 2005 a unos 2,000 millones en el 2050. Y hasta aquí, Diego, para darles... Entonces,
si vemos la población mundial de 900 millones en el 2015 a 2000 es más del doble. Quisiera conocer el punto de vista de la presidenta de la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría, la doctora Darling González López. ¿Qué pasa con nuestra sociedad? Comúnmente estas cifras van en aumento. Pérdida de valores. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, primero que nada, buenos días y gracias por el espacio que se nos ha dado en este momento y para que pues su público pueda conocer y hacer más hincapié sobre lo que es el envejecimiento, y como tal, una de las partes álgicas de los adultos mayores es precisamente el maltrato. Hablemos del maltrato. Cuando hablamos del maltrato es el descuido o en su momento dado la omisión de los... No simplemente es físico, ¿verdad? No, el descuido o la omisión hacia la atención del adulto mayor como tal. El maltrato puede ser físico, psicológico o social. Sí, en este caso, de una otra manera, la sociedad o todos en general no tenemos una cultura hacia lo que es el envejecimiento. Se ve el envejecimiento como una etapa de enfermedad, como una etapa en la que la persona física en su momento dado va perdiendo sus actividades, va perdiendo fuerza, va perdiendo energía, va perdiendo interés, sí, porque va pidiendo cambios biológicos en su organismo como tal, y se vuelve vulnerable, más que vulnerable, se vuelve frágil, va perdiendo todo lo que de alguna manera era independiente, era autónomo, podía tomar decisiones, y en su momento dado pasa a ser dependiente de segundas o terceras personas. Cuando hablamos del maltrato, en su momento también hablamos del maltratado y el maltratador, ¿sí? El maltratador puede ser una persona consanguínea o no consanguínea, familiar directo, que es el que forma la red familiar, y que en su momento dado, si esta persona en tiempo atrás, ya sea un hijo, ya sea un yerno o alguien que ya ha estado cerca de esta persona y el adulto mayor en este momento lo maltrató en el pasado, eso se revierte, que de manera inconsciente pudiera no quererlo hacer, pero sin embargo lo hace de manera espontánea o sin querer hacerlo. Y es importante por eso saber en manos o en quién vamos a depositar la atención y el cuidado de nuestra persona adulta mayor como tal. Recordemos que al adulto mayor le llamamos a las personas de 65 años y más, y de la tercera edad de los 75 años en adelante, ¿sí? Aunque nuestra esperanza de vida va más allá de los 75 años, pues bueno, de alguna manera esto va a depender mucho de lo que se ha logrado hacer en los servicios de salud, en la medicina preventiva. Cuando hablamos de lo que es las vacunas, la alimentación, el ejercicio, el apoyo emocional que pueden recibir, que vamos curando algunas patologías que se van presentando en el camino de la vida, y en su momento dado podemos tener mejor calidad de vida a través de estilos de vida, ¿no? Esto es lo que en su momento... lo que nos toca a nosotros los gerontólogos y los geriatras es precisamente hacer eso. Que la sociedad conozca qué es el envejecimiento y que es una etapa más de la vida en la cual puede continuar realizando actividades, quizás no en la misma dinámica de antes, de que todo era monitoreado o todo era programado en horario, sí, pero puede ser más lento, pero al final de cuentas pueda seguir haciendo actividades que lo puedan hacer útil, que pueda no ser tan dependiente, que quizás pueda ser frágil en algunas cosas, pero no precisamente tiene que ser una persona que ya no hagamos caso de sus palabras, de sus decisiones, de sus opiniones, porque eso es lo que muchas veces hacemos inconscientemente, lo que estamos todavía activos, es precisamente omitirlos, callarlos, hacerlos a un lado, no permitir que den su opinión, que en un momento dado puedan decidir sobre su persona o sobre su entorno. Pero se está perdiendo el respeto a la figura del adulto mayor. Claro, sí. De hecho, bueno, con todo respeto, en este caso, en las generaciones actuales, ¿verdad?, los millennials y todos los que vienen después, como que se ha perdido esos valores que significaba nuestra persona adulta mayor, el patriarcado, el matriarcado, que era quien daba la última palabra, porque al final de cuentas era quien con más experiencia podía darnos el consejo para darle camino o
o solución posible a lo que en un momento dado pudiera estar en conflicto en ese momento, tanto la familia como en un grupo determinado de personas. La psicóloga Rosalía de la Cruz Ramón, ¿es el cambio de mentalidad? ¿Es una falta de educación también? ¿Falta de inculcar valores? Pues al final del día, bueno, primero que nada, buenos días a ti y a toda tu audiencia. Y pues sí, al final del día creo que son muchos factores. En muchos casos pueden ser los económicos, en otros casos pueden ser los emocionales. Incluso se podría hablar del interés por tener un poder hacia alguien que consideraríamos relativamente débil de manera emocional, ¿sí? Entonces, nuestros adultos mayores tienden a ser, o socialmente los hemos puesto en la barrera de la parte vulnerable de la sociedad, ¿sí? Entonces, nos tendemos a sentir con ese poder de decir, ok, tú eres adulto mayor y a lo mejor ya no tienes las mismas capacidades para quizás reprenderme o decirme ciertas y cuales cosas, ¿sí? Entonces yo voy a tratar de subirme un escalón más arriba de ti y te voy a tratar de cierta manera que a mí me haga sentir empoderado, ¿sí? Y como decía aquí la doctora, en ocasiones puede ser de manera consciente, en otras inconsciente. ¿Pero no se da cuenta la persona agresora? En ocasiones sí, en ocasiones hay una intención, pero hay en otras veces en que no. Por ejemplo, supongamos un panorama. Yo tengo aquí a mi abuelito, pero a lo mejor mi abuelito me dice, hijita, fíjate que me acuerdo de mi juventud, hacía yo tales actividades, y te empiezan a platicar. Y a lo mejor yo de manera inconsciente, porque tengo estrés, o porque estoy aburrida, o porque me siento de mal humor, yo le voy a decir, ay, mira, abuelito, ¿sabes qué? No me interesa. Tú al momento de que ya le estás diciendo, no me interesa, le estás causando una herida emocional, que quizás en el momento no te estás dando cuenta, pero posteriormente, al repetirse, va a generar un cambio en esa persona, en el adulto mayor. Y antes de entrar justamente en esos daños que se hace quizá voluntaria o involuntariamente, el hecho de que se pierdan capacidades por parte de las personas adultas, no quiere decir que se pierdan derechos. No, claro, o sea, me refiero a que no se puede ver, es que ese adulto mayor ya no tiene ningún derecho y no hay en este caso alguna ley que los proteja. De hecho, los derechos están como ciudadano. Sí. Sí, pero aparte él adquiere derechos como persona vulnerable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera al perder capacidades, él se vuelve más vulnerable a determinadas situaciones. Entonces tenemos, por ejemplo, el derecho a la salud, ¿sí? Como bien mencionaba en un momento, el aislarlos durante la etapa de la pandemia trajo también una parte no tan positiva hacia ellos. ¿Por qué? Porque el no permitirles que acudieran a los servicios de salud, muchos dejaron de darle continuidad a su tratamiento. ¿Sí? Entonces, eso... Pero no era justamente porque no quisieran, sino por las restricciones que había, ¿no? Entonces, pero es un reto al que nos enfrentamos como servidores de la salud, el que nuestra población de adultos mayores no repercutiera tanto en su organismo, en no darle continuidad a sus tratamientos, a no recibir la consulta y atención adecuada. ¿Por qué? Porque como que se estancó todo. Principalmente las personas con enfermedades terminales, ¿sí? Esas personas dejaron de acudir a la consulta y nada más se les surtía el medicamento, pero pues hay que darle continuidad y atención. Entonces, en su momento, eso repercute en ellos, los hace todavía mucho más vulnerables, pero los fragiliza más, porque al no recibir la continuidad de su tratamiento como tal, ellos va decayendo más todavía su salud, ¿sí? Sabemos que no vamos a alargar la vida, pero por lo menos calidad de vida sí debemos darle, ¿no? Entonces, esa parte nos afectó muchísimo como atención a la salud del adulto mayor como tal en esta pandemia. Y también otra parte, no sé si es el desconocimiento de los propios adultos a ciertos derechos que van adquiriendo también como personas vulnerables. Falta justamente este conocimiento, porque a lo mejor, no sé si sea su propia familia el que les deja de dar ciertos apoyos y sin querer pues los vuelve, son agresores pues hacia ellos, pero ¿quién puede apoyarlos? Las instituciones pueden actuar de oficio. Claro, el Estado mexicano está obligado a
hacer políticas públicas y atender este problema, que es un problema de salud, que lo dice la OMS y el mismo Estado mexicano, que aquí lo dice. Muestra de ello es lo que sucede en el Instituto Nacional de Salud Pública. Son datos del gobierno federal, que con estas políticas que están haciendo, es el Instituto Nacional de Salud Pública, que como lo dije anteriormente, es un problema de salud. Obviamente que hay otro, que aquí se los voy a mostrar, nada más que es un poco largo para ver, pero están los derechos humanos de las personas mayores por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Que todo lo que dice aquí, se los voy a dejar para, si gustan, ustedes los dan, o cualquier persona que lo necesite, se lo entrego para que ustedes lo difundan, si pueden, y hacerlo, porque es algo muy importante. En el artículo 1 constitucional dice que todos los tratados internacionales y todas las personas gozarán de los derechos humanos implementados en la Constitución y en los tratados internacionales. Luego entonces esto obliga, pero hay una línea muy extraña, muy rara, que yo siempre digo: la comisión no tiene uñas y dientes. No, porque sus recomendaciones no son vinculatorias, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, ¿cuál es la situación, no? Por ejemplo, en virtud hay una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas designa el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia y Abuso del Maltrato de la Vejez, que eso es lo que decía, toma de conciencia. Pero ¿cómo lo van a implementar si no lo difunden? Como la doctora aquí muy puntualmente dice, se trata de difundir esta situación, pero no les llega la información a los gobernados, que son, hablando en este caso, los adultos mayores, ¿cómo? O los interesados, ¿no? Se difunde más la Rosa de Guadalupe que otra cosa, ¿no? Que podría ser en esos lugares, porque los adultos mayores ven mucha tele, o sea, de ese tipo, por entretenimiento, ¿no? Bueno, perdón, es que ahí es muy importante que el envejecimiento se vuelva cultura. Porque si nos va bien, todos vamos a llegar a ser adultos. Claro, por supuesto. Si nos va bien. El punto aquí, lo importante es que cuando sea cultura, todos vamos a hablar al mismo tenor, al mismo nivel, vamos a saber reconocer. Muchas veces ante el desconocimiento podemos causar maltrato, ¿sí? Porque como no sabemos cómo, cuando una persona, un adulto mayor está cayendo en demencia, o un adulto mayor está actuando de manera diferente a la que normalmente lo vemos, su familiar, pues nos debe detectar si lo que está haciendo ahorita es a causa de algo, de una enfermedad que se está presentando o de algo transitorio que está sucediendo en su mente, ¿sí? Entonces, si yo no lo sé detectar, no lo sé evaluar, pues nunca lo voy a llevar al lugar específico con las personas calificadas que en un momento dado puedan decirme, es que está cursando con una demencia transitoria o está iniciando con una enfermedad demencial y que necesitamos atenderlo. Entonces, si yo no conozco, no sé ni lo identifico, pues yo voy a actuar, no, pues lo voy a regañar, lo voy a aislar de alguna manera para que no lo vean los demás cómo actúa, cómo habla. Porque no sabemos cómo actuar ante este escenario. Exactamente, entonces situación. Un maltrato inconsciente, un maltrato por el desconocimiento. Entonces la vejez tiene que ser cultura, ¿sí? Iniciarla desde la primaria, desde la temprana edad, donde los niños vayan entendiendo que envejecer es parte de la vida, del ciclo de la vida, y que como tal la persona mayor se le debe tratar con más respeto, con más cuidado, con más atención, y como decía bien la licenciada, cuando en muchas ocasiones cuando hacemos eso, si yo trato bien a mi padre, mi hijo me tratará bien a mí, porque lo está imitando, lo está observando, está viendo que yo soy cuidadoso con mi padre, y entonces mi hijo dice, bueno, mi madre siempre procuró a mi abuelo, a mi abuela, yo también voy a procurar a mi madre, porque ella así me enseñó. Todos al final de cuentas replicamos lo que aprendimos en casa, ¿no? Y hay un refrán que me viene a la mente ahorita, o sea, como te ves me vi, y a como me ves te verás. Exacto. O posiblemente te posiblemente, ¿no? O en Japón, ¿no? Que lo que puntualmente eso se me había pasado estudiarlo,
en la cultura oriental, en Japón, son muy venerados los adultos mayores y son sabios y se les respeta muchísimo. ¿No? Por toda la experiencia acumulada que tienen. Y ¿no? es algo muy importante, claro. lo que decía, qué bueno que lo tomó usted y lo trajo a colación, porque es muy bueno, porque aquí la infraestructura, el desarrollo y el bienestar, o sea, hacia la población específica, hacia los adultos mayores, no hay cultura de que ellos puedan transitar, o por ejemplo aquí, simplemente en el estado de Tabasco, donde puede manejarse un adulto mayor con una silla de rueda, en un transporte público, o entrar a un lugar público, ya sea cualquier lugar, porque no sé, es la cuarta parte tiene entradas para la infraestructura, ¿no? Sí. Y la difusión de la política de hacerlo, porque pues hay lugares que puedes cruzar las avenidas y todo, pero no hay cómo transite alguien de adulto mayor, y además debe de haber semáforos que les tocan. He visto que han puesto algunos que también son que tienen problemas de audición. Auditivos, sí. Y ellos pues tardan más en cruzar, y cuestiones de esas, de tomar conciencia, que es muy importante lo que estaba diciendo. De hecho, la palabra geronto habla precisamente de los adultos. Gerontólogo, geriatra, habla de lo que son los adultos mayores, con personas con más sabias, con mayor conocimiento, con mayor experiencia. Y lo que hablaba el licenciado, precisamente el abogado, todo esto lo podemos observar en los países de primer mundo. España, por ejemplo, es el país de la cuna donde nace todo lo que es la gerontología, todo el entorno de lo que es el adulto mayor como tal. Y bien comentaba, por ejemplo, las casas de día, que es donde el adulto mayor puede estar en las horas en que su familiar está laborando, sí, y que en un momento dado puede ser atendido. Hay personas que no tienen con quién dejar a su papá, a su abuelito, pero que tienen que ir a trabajar, y esos centros no es para hacerse a un lado. No, son casas de día. Las casas de día son precisamente lugares donde pueden arropar al adulto mayor como tal, sí, por determinadas horas, con cuidados específicos para su alimentación, su recreación, para que siga socializando, para que en un momento dado se sienta él activo, productivo, sí, porque algunos hacen actividades y luego venden sus artesanías o cosas de ese tipo. Entonces, en las casas de día en España es muy, muy frecuente encontrarlas, porque allá existe la cultura del envejecimiento como tal, ¿no? Entonces, la casa de día le permite, aquí pues tenemos 2 o 3 lugares, y algunas son de institucionales, de entes institucionales, y que en su momento apoyan a la sociedad como tal, pero volvemos a lo mismo, como no hay cultura, no le damos el seguimiento, preferimos quedarnos con el adulto mayor en casa, que nadie vea, que puede él estar haciendo actividades no congruentes a su estado de salud o a su persona física, por ejemplo, que el baño lo tome como, la sala lo tome como baño, o que en su momento dado él se quite la ropa sin estar en el baño, ¿sí? Entonces, muchas familias lo viven, pero se callan, ¿sí? Entonces, el maltrato existe y está en la mayoría de las familias, ¿sí? Muchas familias ciertamente arropan, cuidan y quieren mucho a su adulto mayor, pero muchas veces caen en algunas ciertas cosas precisamente por el desconocimiento, porque les da pena, no buscan a la ayuda de gente calificada que les pueda explicar y enseñar. Y volviéndolo a España, es muy frecuente encontrar estas casas, estos espacios para los adultos mayores como tal. La casa del árbol no es casa de día, ¿verdad? No, es casa de reposo. Casa de reposo, y es la diferencia. La casa de día, el adulto mayor tiene una red familiar con él, que lo apoya, que lo cuida, que lo atiende. Y la casa de reposo son las personas que no tienen red familiar y que quizás sí tienen algún familiar lejano, y ellos se encuentran en estado frágil y que necesitan atención y arropamiento de las instituciones.
Sí, todavía esa es la diferencia entre uno y otro. Como dicen, en pañales en este tipo de la cultura para atender mucho a este sector de la población. De hecho, haciendo referencia a lo que usted mencionaba hace un momento, en este espacio presentábamos una información relacionada con la Asociación de Personas con Capacidades Diferentes, que la ley en la materia aquí en Tabasco es letra muerta y que principalmente es en la vía pública y en el transporte público donde padecen justamente que no se respete esta ley. Y bueno, conocemos de los datos oficiales, de lo que se reportan, de lo que se lleva a estadística, pero ¿cómo saber que al interior de una familia se está presentando, hay algún signo, alguna lucecita que nos alerte, ahí hay maltrato? Porque me han llegado casos aquí, por ejemplo, de mensajes que dice, es que nada más al adulto mayor lo tiene porque cobra el programa de los viejitos, así vamos a llamar, pero nada más para cobrarle, pero que le quitan el dinero, que no es para su beneficio, pues. Sí, era lo que te comentaba al inicio. En muchas ocasiones tienen que ver intereses económicos, ¿sí? A veces la persona aún, el adulto mayor, está dentro de sus 5 sentidos, llamémosles de alguna manera, y ya están pensando en la herencia, ¿no? Y dicen, no, pues es que yo ya me interesé por esto, a lo mejor por el terrenito, por la vaca, por la blusa, el collar, lo que... Sí, claro. El dinero que hay en el banco. No solo se van hacia el aspecto emocional que le están provocando, no logran ver a grandes rasgos lo que se provoca. Entonces, cuando esto sucede, sí hay muchos cambios, claro que los hay. Y por ejemplo, como decía aquí la licenciada, o sea, hay cambios desde cómo se comportan, qué actividades están realizando o cuáles actividades que solían hacer y que le hacían feliz, que le mantenían activo, ya no realizan. Sí, porque también esos cambios hay. Entonces, aparte de que a lo mejor se pongan agitados o tiendan a ser violentos y que se puede confundir incluso con situaciones que a lo mejor una persona con demencia o con problemas de memoria pueda estar presentando. Pero imagínate qué tan parecido puede ser los síntomas y signos que se pueden llegar a confundir con una enfermedad física. Aparte es que ya está viejito, ya chochea, ¿no? Claro, exacto. Pues eso es muy común, ¿no? Sí, las frases más comunes que decimos y que son hirientes también, porque a veces decimos, ay, es que tú ya tienes canas, ya estás viejito. ¿Y qué nos contestan algunos adultos mayores? Es que esto no es de vejez, es la experiencia. Entonces, imagínate, si él está tratando, el mismo adulto mayor está tratando de subirse al ánimo, de decir, no, es que yo no estoy viejito. Yo tengo experiencia, me ha costado mis años, he aprendido. Estoy nuevo, ¿no? Claro. Estoy fuerte. Sí, o como dice la frase, o sea, viejo en los cerros. Sí, entonces... Yo, como persona externa, ¿cómo puedo venir a dañar tu entorno? A dañarte emocionalmente, a querer llenar de palabras hirientes, de frases hirientes, de agresiones, tu mente, ¿sí? Usarte como botecito de basura en donde voy a meter todo lo que a lo mejor posiblemente a mí me pasa, el reflejo de lo mejor, lo que a mí no me gusta, ponértelo a ti, que te veo como una persona frágil. Es ahí la cuestión, ¿sí? ¿Qué estoy yo trabajando a lo mejor en mí, que te lo quiero dejar a ti abuelito, que quizás por miedo no me vas a responder? Sí. Ahora, ¿cuántas veces también hemos escuchado ahora que tocaba también el tema, psicóloga Rosalía de la Cruz, de la parte económica, ¿no? ¿Cuántas veces, quizá posiblemente ustedes también han escuchado casos de que reparten las propiedades y ya luego dejan a la persona al papá o al abuelito, lo dejan arrumado ahí, sin nada, y a veces que padece situaciones de carencia alimentaria, económica, de medicina, porque ya no tiene algo de interés Pero bueno, porque ven al adulto como una carga, ¿no? Luego no se ponen a pensar de que ellos saber cómo lo hicieron para mantenernos, para criarnos, hacernos quizá en algunos casos personas de bien. Ahí volvemos a caer en el tema de la cultura, porque si yo planeo mi vejez, yo voy a dejar todo estipulado antes de morir o en su momento dado antes de que yo pierda conciencia de quién soy, en dónde estoy y quiénes me rodean. Es importante planear la vejez, precisamente por eso tenemos que concientizar a toda la población en general de lo que es el envejecimiento y que en su momento dado podamos
ir dando a conocer las pautas de lo que es el termómetro en la familia, porque siempre vamos a tener un buen vecino que va a decir, ahí hay un adulto mayor que lo están maltratando, ahí hay un adulto mayor, cobra la pensión y lo dejan. Ándale, exacto. Pero también es importante porque, o sea, nosotros tenemos que buscar siempre ayuda a la gente calificada, porque en muchas ocasiones cuando no detectamos a tiempo esos cambios en el organismo de nuestro adulto mayor, nuestro abuelo, el abuelo puede estar en un momento dado demenciado y usted va y le dice, ¿cómo estás? Mal. ¿Comiste? No. ¿Te bañaron? No. Aunque no sea verdad. Aunque lo hayan hecho. Entonces tenemos que conocer, saber realmente si es realidad. Por eso existen métodos para poder evaluar su estado psicológico, emocional del adulto mayor como tal, y poder nosotros decir, bueno, primero, yo veo a mi abuelo que no come, que no se recrea como antes, no platica como antes, se mantiene más aislado, vamos a llevarlo que nos lo valoren, que nos digan cómo se encuentra. A lo mejor está cursando con algo y nosotros no lo sabemos, y como no lo sabemos, pues no sabemos cómo tratarlo, ¿sí? Entonces, esa es la parte, porque luego el vecino escucha que el abuelo está en la ventana y está gritando y está eso, pero es que está demenciado, entonces ¿sí? Él trae a su presente sus situaciones retrógradas que vivió en algún momento. Entonces, todo eso es importante considerarlo, no nada más de decir, ahí hay un abuelo y lo están maltratando y abusan de él. Pero también es un signo para que vayan a revisar, claro, que quizá posiblemente no está teniendo la orientación y asesoría adecuada, que posiblemente no sea cierto lo que estén diciendo, pero sí requiere de apoyo. Sí, solamente que en muchas ocasiones, diría aquí la licenciada, hay familias que traen algunos intereses, bueno. Y entonces, ¿sabes qué? Si no te voy a demandar y no sé qué, y empieza el conflicto y el estira y encoge, y en lugar de ayudar al adulto mayor como tal, empiezan en la lucha de poder, y no es eso, porque lo mismo igual hay adultos mayores que ante la necesidad de amor, de atención, de cuidado, se dejan manipular por quien los está cuidando, y le dice, ¿sabes qué? Fírmame aquí. Pon tu huellita. Ándale. Entonces todo eso es importante conocer, identificar la situación, el termómetro familiar, identificar que el adulto mayor está presentando cambios, ¿sí? Y no verlo como algo de que, ay, Dios mío, no se lo voy a decir a nadie porque me da pena, quién sabe qué van a pensar que nosotros le estamos haciendo. No, es mejor hablarlo, es mejor decirlo, ¿no? Entonces ahí volvemos a lo mismo, a la cultura del envejecimiento. Planear nuestra vejez. Aquí voy a... Sí, adelante, abogado. A dar unos datos rapidito, que por ejemplo en el instituto ya se está atendiendo por medio del gobierno federal, que bueno, siento que no es comercial, que el señor presidente, como es ya tipo un adulto mayor, está atendiendo esto mediante el Instituto Nacional de Salud Pública. Digo, aquí lo tengo, y fíjate que algo que decían las dos licenciadas aquí, y voy a tratar de añadir algo más. Dice, el envejecimiento de la población está caracterizado por la coexistencia de enfermedades crónico-degenerativas, que es cierto, porque los adultos mayores tienen problemas de ese tipo. Enfermedades transmisibles y desnutrición, que es lo que decía, que los abandonan, no les dan sus medicamentos, su comida y todo. Pero a veces no quieren comer. ¿Sí? ¿También? Es que, perdón, ahí entra el tema igual de la desnutrición, es precisamente porque como ellos van perdiendo el gusto, el sentido del gusto, y sus glándulas salivales ya no producen lo suficiente, entonces ellos ya no saben ni lo que es lo dulce ni lo que es salado, entonces dejan de comer porque ya no se les apetece. También eso es otro factor. Sí, o en su caso, en el aspecto psicológico, puede ser visto desde el punto de que a lo mejor yo, adulto mayor, ya no quiero comer porque a lo mejor me puedes estar dando la misma comida, como le decía, ¿no? Y el apetito ya no es el mismo, pero también a lo mejor yo estoy tratando de llamarte la atención para decirte, por favor, quiero que me ayudes, necesito de ti, necesito amor, necesito apoyo, necesito algo, y mi única manera, a lo mejor, de darte una alerta a ti, de hablarte, quizás es dejando de comer. Entonces son muchos factores. Sí, aquí, o sea, dice que ese tipo de cuestiones lleva a una mezcla que representa un riesgo desconocido, que es lo que decía, no sabemos qué es lo que le pasa, o
qué es lo que tiene, ¿no? Sino y puede estar en riesgo la persona adulta. Y en esto, en virtud de ello, hay un grupo de investigadores sobre adultos mayores, que es un grupo ad hoc, o sea, excelente, en el Instituto Nacional de Salud Pública, y tiene como objetivo identificar y entender cómo operan las determinaciones sociales de la salud que impactan a los adultos mayores, especialmente de los que viven en contexto de pobreza, que ese es otro factor muy riesgoso. Cuando hay una pobreza es muy riesgoso cuando es un adulto mayor, porque no hay los cuidados como los que decimos, tener sus medicinas y cuestiones de eso. Ahí es donde debe intervenir el Estado mexicano en esta situación que ahorita lo están investigando, que se me hace perfecto, porque a futuro, en el 2050, va a haber un problema de salud pública con eso, muy grande, si no lo atendían. Y veo aquí que en México. Esto es en México, y específicamente en el Estado mexicano, y esto se me hace muy, muy bueno, porque lo están atendiendo a tiempo. Para mí, como profesional de derechos humanos, yo lo estoy advirtiendo que dentro del 2050, estamos en el 2021, pues hay mucho tiempo para ir implementando, investigar y hacer todas las infraestructuras y métodos científicos y cuestiones públicas para que todo lo que conlleva una política pública enfocada a este sector. Que no me gusta la política, porque cuando se meten ya están así, ¿no? No política estos son son investigadores que yo creo que saben lo que hacen, y ahí en las áreas de investigación de adultos mayores desarrollan este grupo, por ejemplo, el diseño de modelos de atención específicos para esta población. El diseño específico de modelos de atención específicos para esta población. El estado de salud y acceso a servicios en ancianos viviendo en pobreza. La evaluación de programas dirigidos a adultos mayores y la identificación de necesidades de adultos mayores indígenas, que es lo que usted tomaba muy prontamente, usted, licenciada. Y esto se tiene que ver un diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar y los beneficios que componen para los adultos mayores. Hasta aquí lo dejo para no estarlos aburriendo. Aquí es muy importante esa parte, doctora Darle. Desde el punto de vista de la gerontología, habla de todo el entorno del adulto mayor como tal, y es importante que dentro de la cultura del envejecimiento sepamos que todas las disciplinas, todas las ciencias deben de participar, precisamente cuando hablamos de un grupo de investigadores. Precisamente, ¿por qué? Porque al momento de que reunimos a un grupo selecto de personas que se dedican a hacer la investigación de por qué todos estos cambios, qué podemos hacer para reinsertar nuevamente a nuestro adulto mayor a la parte social, a la parte laboral, a la parte económica, a la parte familiar, porque desde todos los ámbitos delegamos al adulto mayor, no, sabes que ya no hagas nada, tú tranquilo, ya te tocó trabajar, ahora nos toca a nosotros, ¿sí? Pero tenemos que entender que esa persona es una persona pensante y que quiere seguir siendo activo, que quiere seguir siendo participativo, que quiere seguir siendo tomado en cuenta. Entonces, es ahí donde participan todas y cada una de las disciplinas, ¿sí? Hablamos de la psicología, cuando en este caso, cómo entendemos a esa persona, sus emociones, cómo entendemos a esa persona, qué es lo que en su momento dado él quiere sentir, vivir o hacer. Desde el punto de vista jurídico, qué derechos tiene, a lo que puede acceder y a lo que no puede acceder, o hasta dónde llegan sus derechos y hasta dónde inician sus obligaciones, ¿sí? Desde el punto de vista, no sé, hablamos por ejemplo de un arquitecto, hablamos de las barreras arquitectónicas, que en un futuro no hayan tantas barreras arquitectónicas en un lugar donde yo planeé vivir mi casa para mi vejez, no haya tantas barreras que me hagan que yo me caiga. Y acordemos que los síndromes de caída para el adulto mayor va a generar que se vaya haciendo más frágil su salud, ¿sí? Porque si yo me caigo, me fracturo la cadera, hasta ahí quizás se va a limitar mis movimientos autónomos, independientes, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a entrar por ejemplo, un contador en el ámbito de lo que es el envejecimiento?
bueno, que en un momento dado esa persona lo ayude a administrarse hasta que en su momento dado él tenga lucidez para tomar decisiones. Cuando de la forma jurídica lo mismo, ¿no? Cuando él va a decidir a quién le va a dejar y aportar sus propiedades, ¿sí? O qué reglas va a estipular para que pueda ser atendido hasta su último momento, por quién y hasta dónde, ¿no? Entonces, por eso todas las ciencias deben de participar en el envejecimiento, no específicamente nada más el médico, nada más el gerontólogo, nada más la psicóloga, el abogado, no, sino todas las ciencias, porque hablamos igual de las personas adultas mayores del campo. Ellos tenían su parcela, ellos cultivaban, sembraban y cultivaban, pero como ya está grande, ya no le permiten que vaya al campo porque no vaya a ser que se caiga, que vaya en insolación, que quién sabe qué. Entonces, el agrónomo en su momento dado va a hacer proyectos o políticas que en su momento dado permitan que ese adulto mayor del campo pueda seguir siendo productivo y él siga sintiendo que tiene dinero en su bolsa y que él es autónomo, independiente y puede hacer lo que él decida hacer, claro, con algunas reservas, pero en su momento dado él se siga sintiendo útil, necesario, productivo, ¿no? Así es. Bueno, aquí antes de, sí, porque para que no se nos vaya, usted tiene razón, como yo abogado, les voy a dar un tip, ¿no? Para sí, las personas que están escuchando, y esto, el juicio se llama juicio de interdicción, y lo debería de intervenir el Estado mexicano por medio de la Procuraduría de la Defensa del Menor o de los Adultos Mayores, que es el DIF. Este juicio se hace... Ahorita es inconvencional e inconstitucional, por lo que usted decía que había muchos abusos y les daban muerte civil a las personas que hacían ese juicio. Entonces ahora la Corte se va a pronunciar de una manera diferente y los juzgadores, que son los jueces o juezas, no quiero entrar, tienen que hacerle un chaleco a la medida a la persona. Ahora entra lo de los adultos mayores, les ponen un administrador, que puede ser cualquier persona o también el mismo Estado, y un curador, que casi siempre es el fiscal del Ministerio Público del DIF. Entonces ellos se dedican a administrar y a hacer todas esas situaciones que necesita, ya sea los débiles mentales, los adultos mayores, o por ejemplo hubo un caso muy sonado de Britney Spears, que eso es lo que hacía el papá, le administraba los bienes porque decía que estaba débil mental o cuestiones. Eso fue en Estados Unidos, pero aquí ha pasado en otras cuestiones. Más que todo, yo creo que la Corte en este año tiene que pronunciarse de qué manera, porque los legisladores no creo que vuelvan a hacer otra ley, sino por medio de la jurisprudencia que obliga a todos los juzgadores a ver eso, y también van a sacar una ley, bueno, un protocolo para los adultos mayores, cómo juzgarlos y todo eso, y ahí viene esos juicios y esa situación. En cuestiones jurídicas eso es lo que hacia ese lugar lleva la Corte ahorita, pero mientras tanto el juicio de interdicción es inconstitucional y es inconvencional, porque la Convención Interamericana dijo que no podría ser así, porque piden muchos requisitos y les dan muerte. Tienes que escucharlos, llevarlos y saber qué es lo que piensan, en qué estado mental están, no nada más con un dictamen. No es que los asesinen, se hace una evaluación. Es un término jurídico. Sí, así se dice, muerte, porque ya no pueden hacer nada. No puedes ir a comprar nada con tu tarjeta o no sé. ¿Pero eso es a conveniencia de un juez o como lo que dicta? A quien es que es un juicio. El juicio es yo soy el que te demando o el actor y tú eres el demandado o el enjuiciado. Ya tú tienes que comprobar sí, que yo si tú tienes varias casas y yo soy tu hijo, te hago interdicto y yo me quedo con todo, ¿no? O sea, para manejar de ese despojarlo prácticamente. Exactamente, ¿no? Y hay mucho claro oscuro, más que oscuro, claro, ¿no? Ahí es muy importante algo también, que mucho del abandono o la omisión hacia el adulto mayor, recordemos que las acciones de la juventud repercuten mucho en la vejez, ¿sí? Y la gran mayoría de los adultos mayores que se encuentran en abandono son varones, porque en su momento dado tuvieron 2 o 3 familias. Entonces, esos hijos, de alguna manera, traen ese sentimiento de abandono
y entonces lo reflejan en un futuro. O sea, se enfocan más a cuidar a la mamá que al papá. Sí, más que todo porque tuvieron 3 familias, 4 familias. Hay señores que les gusta tener varias familias y en su momento dado dejan a sus hijos. Cuando los hijos crecen, entonces dice, pues si tú no me cuidaste, ¿por qué te voy a cuidar yo? ¿No? Entonces muchas veces los hospitales, precisamente en las épocas de Navidad, de fin de año, encontramos abuelos que están abandonados, ¿sí? Los llevan al hospital, te enfermo, lo dejan ahí y se desaparece la familia, y como a la semana vuelven a aparecer, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones suele suceder. Y en relación a lo que mencionaba, por ejemplo, el abogado, y lo que mencionaba usted hace un momento muy puntualmente, por ejemplo, cuando el adulto mayor recibe un recurso económico de apoyo del punto de gobierno, lo tienen así de que lo llevamos y cóbralo, y 20 para ti, 50 para mí, y así sucesivamente, ¿no? Exacto. Ahí, dentro de las políticas públicas que en un momento dado se debe de implementar, es darle seguimiento fuera al adulto mayor como tal, a través de un trabajador social. El trabajador social tiene la ventaja de que al momento de que se lleva un juicio y se determina, ¿no? Pues el adulto mayor va a vivir con determinada persona en tal lugar, va a recibir toda su atención, sus cuidados y todo lo que requiere para darle una continuidad a su vida. Entonces, un trabajador social debe de darle seguimiento, irlo a visitar, no sé, programar visitas a domicilio, y luego a ver si está en buenas condiciones su vivienda, si tiene buena vestimenta, si está bien en su nutrición, si está siendo atendido por el médico, si tiene sus medicamentos. Esa es una de las políticas públicas que pues se proponen para que se le dé seguimiento, y no nada más de que te doy el dinero y a ver que Dios te bendiga. No, sino que en su momento dado, ok, recibes tu dinero, pero ese dinero yo tengo que ver que realmente lo estén utilizando para ti, ¿sí? Esa es una de las propuestas que se vienen actualmente para dar mejor calidad de atención al adulto mayor como tal. Psicóloga Rosalía, como mensaje final, porque el tiempo ya casi se nos termina. De hecho, ya se nos terminó. Pero hay un mensaje final sobre el tema. Bueno, pues tratar de llegar a toda tu audiencia, e incluso si pueden platicarlo con vecinos, con conocidos, con amistades, incluso con los mismos familiares de todos los adultos mayores, que hay que sensibilizarnos, ¿sí? Tratar de ponernos en los zapatos del otro, tratar de ser empáticos con esos adultos mayores, porque algún día vamos a llegar nosotros ahí, posiblemente, ¿sí? Entonces, tratarlo de ver desde la manera de yo no quisiera que me trataran así mal, ¿no? Sí, yo no quisiera que me trataran así. Tratar de comprenderlos y, sobre todo, buscar la ayuda necesaria para entender el entorno de ese adulto mayor, ¿sí? Abogado Piloto, que por cierto le mandan saludos Magdiel Villegas y también gracias. Carlos Mario Ramos Hernández, sí, muchas gracias, que le mandan saludos están viendo la transmisión a través de Facebook Live. Muy bien, y voy a decir un concepto que va a ser de aquí en adelante de los adultos mayores, que se va a llamar, los tratados internacionales ya le van a poner un nombre como a todos, se va a llamar edadismo, creo que ya lo conoce. Y lo voy a leer así rapidito para terminar. El edadismo son los comportamientos discriminatorios, tópicos y actitudes negativas hacia las personas de edad avanzada. La discriminación por razones de edad puede adoptar muchas formas diferentes. Las personas mayores muy a menudo son víctimas intencionadamente o no. Eso es lo que habíamos hablado, ¿no? Sí o no, por omisión, que dice muy puntual la licenciada. O no, de perjuicios basados únicamente en su edad. Esa es una de las cuestiones. Y en este sentido, la Convención Interamericana de Protección para los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, ratificada por la Ley 27360 durante el 2017, detenta rango constitucional, o sea, ostenta rango constitucional, y en consecuencia obliga al Estado mexicano y a las provincias a adoptar la perspectiva de considerar a los adultos mayores como personas vulnerables y de respeto a sus derechos humanos. Y quiero decir que todos las convenciones, el pacto internacional y esos
protegen a los adultos mayores o el edadismo. Muchísimas gracias por esta oportunidad y estamos a la orden de cualquier persona que necesita algo de derechos humanos. Estoy muy a la orden. En Facebook, bien. Mauricio Piloto. Yo quiero agradecer a los tres su participación, su tiempo por platicar, brindarnos su aportación en esta mesa. Doctora Darling González López, quien es presidenta de la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría, filial Tabasco, también a la psicóloga Rosalía de la Cruz Ramón y al abogado Mauricio Piloto Baeza. Muchas gracias. Gracias.